quitar el Señor en favor nuestro, no sabrían tragar. Esta es la historia de un hombre que no pasó de largo. En un país donde los sueños parecían ser posibles, vivió este hombre sencillo. En el campo donde creció, pudo apreciar la virtud del ser humano y muchas veces se preguntó por el valor del trabajo y la dignidad de las personas. Y no pasó de largo. Las tormentas no faltaron en su camino. La dictadura trajo muerte y este hombre la enfrentó con decisión. Buscó la justicia, ofreció amparo a los perseguidos y nos llamó a practicar la solidaridad con los marginados, con los reprimidos, con todos los otros, sin importar su color. Esta es la historia de un hombre que no pasó de largo. Mi humilde legado. He trabajado más de 50 años sirviendo al Señor en su iglesia. Me acerco a la muerte. Lo único que quisiera es que esta voz me llegue. ¿Quiénes se acuerdan hoy de esta historia? ¿Dónde están los rastros de Raúl, el cardenal del pueblo? No hacemos parte con alegría y con esperanza, porque en este testimonio de vida y de lucha lo que hay es un camino de coherencia con las convicciones, con los principios básicos, que en este caso es ponerse en el lugar del más sufriente, ponerse en el lugar desde la perspectiva del pueblo, de la perspectiva de los perseguidos. Yo no me acuerdo de él, me recuerdo su nombre, pero la verdad yo no sé qué es lo que él hizo y cuál es su legado. Yo creo que supo hacer algo muy lindo, que fue como que no solo la iglesia de base se conectara como con el movimiento social y con la resistencia a la dictadura, sino también como la cúpula de la iglesia. Su nombre es reconocido, pero como su historia y lo que él hizo y lo que él fue para las nuevas generaciones no es tan reconocido. Hoy día los pastores no están mucho con la gente que sufre. Fue el revés de la medalla. Yo que no lo creía, uno de los sacerdotes pitucos, digamos, francamente. Pero era todo lo contrario. Como nos acogieron, también acogieron el dolor. O sea, al que perseguían, al que desaparecían, todo. Íbamos a parar allá a la Plaza de Armas, a la vicaría, a buscar algo, alguna respuesta. Raúl Silva Enrique es un santo. En las poblaciones de Chile se vivió la noche más negra de la dictadura. A la pobreza se sumó la violencia de los militares, contra quienes no tenían trabajo ni techo digno, y que eran reprimidos por manifestar su descontento. La falta de justicia era absoluta. No había amparo para miles de perseguidos. Raúl Silva Enríquez abrió las puertas del refugio para todos los necesitados. Me parece que como han muerto tantos, que mueren los sacerdotes, también está bueno. Nosotros debemos morir con el pueblo. Bueno, la razón
que me acerqué a la vicaría es la razón por la que se creó la vicaría, para proteger a los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban sufriendo ante una dictadura tan cruel. Nosotros lo que hicimos, sin la vicaría no lo podríamos haber hecho. Y yo creo que al revés, ellos tampoco podrían haber recibido aquello si no había toda esta cura, monja y laico en las periferias, que eran con quienes tomaban contacto los partidos, los perseguidos, los atropellados. Y el cardenal estaba detrás de esto. Y esta es la maravilla. Nos avisaron por teléfono que a él lo habían detenido en la madrugada del día 12 de mayo de 1976. Fue la primera vez que mi madre escuchaba que había que dirigirse a la Vicaría de la Solidaridad. Así que en ese momento mi madre sale con mi hermano a buscar este lugar y lo encuentra que está ubicado en la Plaza de Armas y que ahí fue atendida por un abogado, que tienen que volver al día siguiente para poder presentar un recurso de amparo. El cardenal era un hombre muy serio, poco expresivo, pero asimilaba todas las cosas. Y después llegaba la misa en la catedral del día domingo, y yo no lo escuchaba hablar. Y era un hombre con una fuerza extraordinaria. O sea, todo esto que había recibido, a él lo alimentaba psicológicamente y le daba una fuerza tan grande que era capaz de afirmar los valores del Evangelio, los valores universales en materia de derechos humanos, con una fuerza increíble, con un poder de convicción que también era atractiva para el resto de la gente. Tenemos confianza en que nuestros trabajos, desvelos y sacrificios servirán para alcanzar y apresurar la paz que anhelamos para Chile y para todos los países de América y del mundo. Su oración era tan convincente que realmente uno salía convencido de que no había otro lugar decente para uno. Nos tocó la gran suerte para nosotros que era justo el cardenal que precisábamos en esos momentos. Porque hay cardenales y cardenales, hay papa y papa, hay sacerdote y sacerdote, ¿no? En él tuvimos un pastor que realmente abrió su conciencia al grito de los derechos humanos y de los pobres, y así fue fiel a Jesús. Y eso, con todas las limitaciones que lo puede haber hecho, eso es lo que lo hace ser lo que significa para los pobres el cardenal. Ellos lo sienten que es su pastor, su cardenal, el que los entendió, el que los acompañó, el que denunció los atropellos. Eso basta. A mí no me interesa otra recomendación que la de los pobres. En 1934, mientras el presidente Arturo Alessandri Palma reprime el levantamiento campesino en Ranquil, un joven abogado chileno cruza el Océano Atlántico para completar su formación como sacerdote. Raúl, lejos de los campos de Loncomilla y de la pequeña estación de trenes de San Javier, arriba a Italia tras las enseñanzas de Juan Bosco, sacerdote, educador y fundador de la congregación salesiana. En Turín lo espera otra estación. El tiempo del fascismo de Mussolini se asienta en Italia, mientras la fe crece en el espíritu del joven salesiano. Fue primero, además de cristiano, evidentemente, fue salesiano de Don Bosco, como soy yo. Nosotros creemos profundamente que la educación permite transformar las sociedades.
La educación es un arte, es el arte de llegar a ser personas plenamente humanas, con una madurez de conciencia. Desde este punto de vista, como digo, por su sensibilidad de abogado, como su sensibilidad de pastor, de sacerdote y de salesiano, creo que ha sido una persona que ha creído siempre realmente en el bien común y por lo tanto en un sistema que pueda garantizarlo. Creer en los jóvenes significa emplear los medios que tenemos en favor de ellos, como son especialmente la educación. En Turín completa sus estudios de doctorado en Teología y Derecho Canónico, y antes de volver a Chile es ordenado sacerdote en Italia. El joven Raúl decide consagrar su servicio desde la Iglesia hacia los más necesitados. Un hombre de acción está por entrar en la escena social chilena. Caritas Christi urgenos. Esa es una frase tomada de una carta de San Pablo en que dice: el amor de Cristo por la gente nos urge que nosotros hagamos lo mismo. Nos urge ayudar al desvalido, al desamparado, al campesino sin tierra ni previsión ni futuro, al niño abandonado, al joven que necesita formación, al trabajador al que no se le respetan sus derechos, a los sin casa. La pobreza que vive Chile por el impacto de la Gran Depresión se mantiene hasta fines de los años 30. Las exportaciones de salitre y cobre llegan a sus mínimos históricos con consecuencias directas sobre la clase trabajadora. Frente a esta cruda realidad, Raúl Silva Enríquez responde con gestos precisos: educación, emprendimiento y acción. No era tanto hablar, sino que hacer y hacer las cosas para que demuestran. Tenía esa cosa que yo también tengo muchas veces: uno no es lo que dice, es lo que hace. Inventó el Unicop, por ejemplo, la cooperativa de consumo, todo, cooperativa de verdad, no así de negocio, ¿te fijas? Pero también con los pies en la tierra dice, bueno, ¿dónde hay los fondos para hacer esto? Y se la ingeniaba, igual que Don Bosco. Buscando por aquí y por acá. Él comenzó con las rifas. Mi mamá le ayudaba porque él traía unos autos importados, unos autos de Estados Unidos, autos que en Chile no existían, y los rifaba. Bueno, a mí me tocó acompañarlo en algunos viajes en que pasábamos el platillo, que él tuvo la virtud también de ver el mundo obrero campesino y el mundo de los trabajadores y su inclusión en la universidad a través del DUOC. Fue una persona que nunca se negó la posibilidad de soñar. Las huellas de la obra del padre salesiano llegan hasta la Santa Sede. Raúl Silva Enríquez se destaca entre los sacerdotes emergentes gracias a su eficiente gestión en organizaciones sociales, como el Instituto de la Vivienda Ínvica y Cáritas Chile. Bueno, mi primer trabajo lo realicé en Invica, que era el Instituto de Viviendas de Cáritas, que lo creó él. La visión que él tuvo de crear esas instituciones a mí me sorprende hasta el día de hoy. En la primavera de 1959, el Papa Juan XXIII nombra a Raúl Silva Enríquez obispo de Valparaíso. La caridad de Cristo nos urge, se imprime en su escudo de batalla, por la justicia y la igualdad. Que se dio cuenta que había 5 caletas de pescadores artesanales en la diócesis, ¿no? Las que existen todavía. Y entonces me dijo, oye, a mí me gustaría visitar las caletas para ver qué piensa esta gente. Y yo quiero que me acompañe. Siempre íbamos los dos juntos, ¿no? Y él tenía una forma también de conversar, de hablar. Parecía que no sabía nada. Entonces la gente se sentía en confianza, ¿no? Y las escuchaba en verdad. No para rebatir ni nada, sino que para recibir más bien, ¿no? Era una virtud que se podría destacar bien. Sabía escuchar, ¿no? Y eso salía en las predicaciones. He querido llegar hasta vosotros por primero, es decir, la primera ciudad de mi tierra a la cual he prometido venir y a la cual visito sois vosotros. Creo que teníais derecho, porque si hay una ciudad que me haya robado a mí el corazón, que me haya sentido en ella como hijo genuino de esta tierra, si hay un lugar donde yo haya vivido por entero con serenidad y tranquilidad,
dedicado a mis labores de pastor, dedicado a mis labores de obispo para cuidar de las almas, si hay una ciudad, repito, en que yo haya podido desempeñar todas estas funciones con inmenso agrado de mi espíritu, con gran consolación de él, esa ciudad es Valparaíso. 1960. La peor catástrofe de la historia sacude al país. Raúl, el entonces obispo de Valparaíso, decide partir hacia Europa para buscar ayuda a través de Cáritas. Llega hasta el Vaticano, donde se encuentra por primera vez con el Papa. Monseñor Tácoli anuncia, ¿no es cierto?, Radulfus Episcopus Vallis Paradisi, o sea, Raúl Silva, obispo del Valle del Paraíso. ¿Ya? En latín, Vallis Paradisi, el Valle del Paraíso, Valparaíso. Y el Papa, que era muy espontáneo, ahí le dice, llegó aquí el obispo del Paraíso y yo apenas soy vicario de Cristo acá en Roma, le decía, ¿ya? O sea, era un hombre que inmediatamente imponía un clima, digamos, de mucha cordialidad y cercanía. En 1958 muere el primer cardenal chileno de la historia, José María Caro. Este hecho trágico marca la aparición de Raúl Silva Enríquez en la primera línea de la Iglesia. A él se lo designó cuando había otros dos nombres que parecían fuertes candidatos al arzobispado de Santiago. Monseñor Manuel Larraín, por una parte, que era considerado muy progresista en la Iglesia. Y más bien la gente más conservadora apoyaba a Raúl Silva Enríquez, digamos, configuraciones eclesiásticas al respecto. Bueno, y para que vea usted cómo la vida mostró absolutamente, digamos, otra cosa. Rápidamente, él mostró que no era lo que muchos creíamos que era. Jorge Alessandri se jugó por el cardenal Silva Enríquez. Y le gustaba el cardenal Silva Enríquez por muchas razones, pero entre otras porque lo encontraba un muy buen empresario. El cardenal Silva Enríquez sabía manejar plata, sabía pasar el platillo, había construido muchísimas iglesias en Valparaíso, en su diócesis. Tenía buena relación con los empresarios. Y el cardenal, la verdad, que era un hombre de Dios, un hombre muy apolítico. En el primer consistorio que hizo el Papa Juan XXIII para nombrar nuevos cardenales, don Raúl ya estaba en Santiago como arzobispo de Santiago y fue hecho cardenal al poco tiempo. En el fondo, al siglo 62, ya lo hicieron obispo en Valparaíso el 59, o sea, en 3 años de un desconocido padre Silva, que se le conocía en Chile principalmente por Cáritas. Era después el cardenal Raúl Silva Enríquez. En el aeropuerto Los Cerrillos, una muchedumbre que encabezó el propio jefe del Estado esperó al cardenal Raúl Silva Enríquez a su regreso desde la ciudad de Terma, investido como príncipe de la Iglesia Universal. Su eminencia volvió a su patria en un avión Panagra que ostentaba su escudo en la portezuela. El cardenal respondió el primer saludo de su pueblo y abrazó al presidente Alessandri en el emotivo saludo oficial de bienvenida. Queridos hijos, después de trasponer las fronteras de la patria amada desde el aire, en el puro y azulado cielo de Chile, os envío mi primer saludo, acompañado de mi más fervorosa bendición. Que ella sea prenda de justicia y de paz, que ella sea exhortación y orden a trabajar incansablemente por el reinado de la justicia y el advenimiento de la paz en nuestro querido Chile. Mande el Señor que el cardenal de Chile sea siempre el cardenal de los humildes y siempre se recuerde que su misión, como la de Cristo, consiste en anunciar a los pobres la buena nueva del reino de Dios. Que su servicio sea nuestra única ambición y nuestro más preciado galardón. Que Dios
Dios os bendiga como os bendigo yo. Bueno, el agro chileno vivía una situación de retraso considerable, con un sistema de explotación muy anticuado, bastante feudal, digamos, ¿no? Con muchas tierras no cultivadas y con escasísima tecnología. Era el único sector que no tenía progresos sociales. Los demás tenían jornada de trabajo, los campesinos no tenían jornada de trabajo. Los demás tenían asignación familiar, no tenían asignación familiar, etcétera, no gozaban de ningún derecho. Y especialmente no tenían el derecho de sindicalizarse. Emigran a las ciudades, empiezan a construir grandes cinturones de pobreza. La situación social creada por el agro era insostenible. Estamos en la cooperativa campesina Los Silos, creada por el cardenal Raúl Silva Enrique en el año 1962, que hizo la reforma agraria de la iglesia. A mí me pareció que debía hacer la reforma porque teníamos muchas tierras y no estaban en poder de los obispados, sino que las arrendaban. Entonces nosotros estábamos predicando el que debía estar en mejores condiciones y no lo hacíamos. Por lo tanto, cuando viene la idea de la iglesia de entregar las tierras, surge la resistencia dentro de estos consejos. Porque era gente, sobre todo gente que algunos habían donado incluso tierras a la iglesia y por lo tanto no veían con buenos ojos que esas tierras pasasen a manos de los campesinos. En el consejo me dijeron que no debía hacerlo, porque los bienes habían sido dados a la iglesia y no para que yo los distribuyera a los campesinos. El cardenal se fue entonces a hablar con el Papa Bueno, con Juan XXIII. Y le dice a Juan XXIII, yo tengo que hacer esto. ¿Cómo puedo decir este mensaje cuando yo estoy actuando igual como actúan los latifundistas? No hay cambios en la forma. Entonces yo quiero pedirle su autorización. Entonces el Papa me guiñó un ojo y me dijo, hágalo, yo lo ayudo. El cardenal Raúl Silva Enríquez fue recibido triunfalmente por los inquilinos de Pataguas Cerro, en la provincia de O'Higgins, cuando el prelado fue a entregarles las parcelas que la Iglesia Católica formó en ese fundo, en cumplimiento de la distribución de sus tierras ordenada por el episcopado chileno. Nunca hubo ninguna duda, ni en el gobierno de Frei, ni en el gobierno de Allende, de que la Iglesia apoyaba los procesos de cambio social. Y el cardenal Silva Enrique aparecía, todavía no había tenido el rol destacado que tuvo después en la defensa de los derechos humanos, pero en lo social aparecía como un cardenal muy avanzado. Usted, señor cardenal, ha plantado el árbol del Instituto de Promoción Agraria, el Instituto de Pastoral Rural, Pastoral Obrera, Pastoral Juvenil, Fundación para el Desarrollo, Sociedad Comercializadora Nacional, ILADES, Cáritas y tantos otros. Son árboles que han dado muchos frutos. Pero el árbol de la reforma agraria de la Iglesia es el que más fruto ha dado dignidad al campesino, devolviéndole su condición de ser humano. Lo que más me recuerda fue una frase de Monseñor Manuel Larraín y el cardenal. Ellos dos dijeron una frase que nos quedó muy grabada. Al hombre, cuando se le trata como hombre, responde como tal. Los años 60 irrumpen con fuerza y los movimientos sociales demandan reformas en todo el mundo. En Latinoamérica, la revolución cubana remece las estructuras del capitalismo. Soplan vientos de cambio y la Iglesia parece escuchar los gritos de la calle. El Papa Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II y nuestro recién nombrado cardenal acude con la idea de transformar un sistema que se basa en la pobreza y la desigualdad.
Nunca hay que perder de vista el hecho de que era un obispo joven, más joven que el promedio de los obispos. Y llegaba él con una energía y con una fuerza, ¿verdad?, rodeado por un equipo brillante de estudiantes de teología. Así que él entra a representar un poco a Latinoamérica, ¿eh?, frente a los grandes cardenales europeos y grandes teólogos también. El concilio se desarrollaba en la mañana y en la tarde se trabajaba en torno a él. Y la oficina del cardenal Silva estaba siempre llena los días en la tarde de entrevistas que daba a cardenales europeos, a los teólogos europeos. Era un desfile impresionante de gente. Expresamente el concilio insistió que la Iglesia debía salir de su estrechez para servir a la sociedad, abrir las puertas y discernir lo que se llamaba los signos de los tiempos, ver dónde Dios estaba llamando. Y el cardenal fue uno de los principales de que la verdad no tiene derecho, porque los derechos son propios de las personas, no de las ideas. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todo ser humano tenía derecho a adherir libremente a lo que en su conciencia consideraba que fuera verdadero, aunque objetivamente fuera erróneo. Y entonces ese concepto, ese paso entre los derechos de la verdad, que es algo abstracto, es una idea, es hasta una ideología, a recabar que los derechos son de las personas, eso quedó estampado en el documento acerca de la libertad de las conciencias. El concilio hizo como se decía, una revolución copernicana. Dio vuelta el triángulo y dijo, la Iglesia, primero que todo, es un pueblo de iguales. Un pueblo de salvados por Jesucristo, un pueblo de renacidos por el Espíritu, con el que Dios cuenta para construir el reinado de Dios en la historia humana. Eso es lo más fundamental, que todavía no llega a gran parte de los obispos y a gran parte del pueblo. La toma de la Universidad Católica le imprimió carácter, por llamar así, a todas las tomas. Yo creo que sin la toma de la Universidad Católica, probablemente las otras tomas podrían haber sido consideradas más políticas. Y la toma de la Universidad Católica supo expresar un estado de ánimo de una generación. Y la década de los 60 hundió sus raíces en fenómenos muy profundos de Chile y del mundo. Las demandas del movimiento estudiantil por mayor democracia al interior de la Universidad Católica partían por el rechazo de la tradición vaticana de nombrar obispos en la rectoría del plantel. Alfredo Silva Santiago, arzobispo de Concepción, había sido designado en 1953. El cardenal Silva Enríquez, con el respaldo del Concilio Vaticano II, toma decisiones frente a la crisis. Miguel Ángel Solar va y le dice al cardenal, bueno, nosotros no podemos seguir en esta toma. Entonces, si usted está de acuerdo en nosotros en esos dos puntos, le pediríamos una lista de los posibles rectores que a usted le gustaría que asumieran. Y el cardenal hizo su lista. Y en esa lista había, lo que yo recuerdo, como 3 o 4 teólogos, y había algunos personajes como Máximo Pacheco, por ejemplo, como Willy Tayre, que en esa época era considerado más de izquierda, posibles demócratas cristianos, que al cardenal no dejaban de interesarle, como si rechazaban o los alumnos no aceptaban a estos teólogos que él estaba poniendo en primer lugar. Y el último de esa lista
y deben haber sido unos 7, se me ocurre, 7 u 8, estaba Fernando Castillo Velasco. Se democratiza la universidad, se genera un consejo superior completamente expresivo de los estamentos de la universidad, de sus profesores, sus estudiantes. Y el cardenal va a jugar un papel, a mi juicio, muy importante en darle legitimidad desde el punto de vista de la Iglesia al planteamiento que hacían los estudiantes. Fue el modelo de lo que debía ser una reforma. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de Chile. Y ustedes son los actores fundamentales del gran cambio revolucionario histórico que Chile enfrenta y que nadie impedirá que vamos a ejecutar y realizar. Una conversación muy amable entre el jefe máximo de la Iglesia chilena y el doctor Allende en estos instantes en el living room de su habitación. Yo creo que ellos sí se entendieron muy bien. Yo creo que los unía primero que nada una cosa muy gozadora. Los dos podían conversar largamente, eran buenos para conversar y hacer historia, y habían vivido procesos así, pero importantísimos, digamos, en muchos años. Yo creo que eso había una cosa muy cómplice, muy compartida. El cardenal recibió a Fidel Castro, que había estado de visita. El cardenal acompañó a mi padre, como le digo, no en 1 o 2 1 de mayo, en la fiesta de los trabajadores. La simpatía del cardenal por las reformas sociales que impulsa el gobierno de la Unidad Popular es motivo permanente de críticas desde la derecha política y la prensa opositora. Raúl Silva Enríquez es llamado con ironía el cardenal rojo, a pesar de que sus propias ideas progresistas denotan fuertes diferencias ideológicas con el socialismo de Salvador Allende. El mensaje cristiano está más cerca del socialismo que del capitalismo. Yo me acuerdo cuando se dijo eso. Yo creo que ni él se daba cuenta, porque estos grupos nuestros, que como te digo, eran grupos, yo lo llamaría, desde luego, en comunión de iglesia. O sea, queríamos servir al mismo Cristo, que nos sentíamos en la misma tradición del pueblo de Dios, nos sentíamos en la sintonía del Vaticano II, pero en las concreciones históricas y políticas, ahí empezaban las diferencias. Nosotros, con algunos jóvenes, convencimos, por ejemplo, a don Raúl, que tenía que ir a la concentración de los trabajadores el 1 de mayo en la Alameda, que se hizo en la Plaza Bulnes, y que fue, y él había pedido hablar y no dejar, entonces le escribió una carta, un mensaje que se leyó, que después lo criticaron mucho. También tuvimos un poco detrás cuando recibió a Fidel Castro, y además el cardenal era muy hábil. Cuando lo criticaban, sí, lo recibí, pero lo mandé con 300 Biblias a Cuba, dijo. O sea, porque fueron las primeras Biblias que entraron a Cuba en esos años. Cuando viene esta elección única de un proyecto socialista por vía democrática, un grupo de curas, sobre todo que estamos en las periferias, dijimos, ahora tenemos que vaciar el contenido del Evangelio y la tarea pastoral de la Iglesia en un proyecto socialista. Había sacerdotes que apoyaban y otros sacerdotes, sobre todo los obispos, para ellos era condenable toda adhesión al socialismo. El cardenal tenía también sus problemas por la toma de la catedral. En agosto de 1968, por primera vez un papa viaja a Latinoamérica. Paulo VI lidera la Conferencia Episcopal de Medellín, donde se debate la promoción del hombre y la pastoral popular. Mientras tanto, en Chile, un grupo de sacerdotes, profesionales y obreros se toman la Catedral de Santiago para denunciar las injusticias sociales. La iglesia joven irrumpe en el templo capitalino,
llamando la atención de la jerarquía eclesiástica. El cardenal era un político, vuelvo a repetir. Estaba muy bien todos los cambios en la sociedad, pero nada que afectara a la integridad de la iglesia que él dirigía. Yo creo que cualquier idea de que el cardenal fue simpatizante, que los toleró, es totalmente equivocada, totalmente equivocada. Cuando los cristianos por el socialismo lo invitaron a patrocinar el primer encuentro latinoamericano de cristianos por el socialismo en el año 1971, responde a la invitación que le hiciera el padre jesuita Gonzalo Arroyo de la siguiente manera. He estudiado prolijamente el documento de trabajo, llegando a la convicción de que ustedes harán una reunión política con el deseo de lanzar a la Iglesia y a los cristianos en la lucha en pro del marxismo y de la revolución marxista en América Latina. Perdóneme que no pueda acceder a su petición y le ruego borrar definitivamente mi nombre de los posibles patrocinadores de este encuentro. Me parece que su acción es destructora de la Iglesia. Perdóneme, mi querido amigo, la franqueza. Usted conoce mi carácter y mi manera de orar. No me mueve ningún otro interés. En general, el presidente Allende era muy gentil en su manera, fue muy gentil con los obispos. Y con el cardenal se trataban con mucho respeto, lo que no quita que el cardenal y todos los obispos lucharon para que el gobierno no insistiera en esa reforma educacional. La intención del gobierno era ofrecer al país un programa, un currículum propio, unificado para la educación del muchacho chileno, ¿no? Y nosotros dos fuimos, Patricio Cariola, jesuita, y un servidor, fuimos elegidos por el episcopado para integrar, a petición del mismo gobierno, la comisión curricular para establecer las cosas que hay que aprender, estudiar como estudiante en Chile, desde los pequeños hasta los profesionales, hasta la educación superior. Estuvimos allí más de un año y medio, cuando nos dimos cuenta, con Cariola, que era un juego muy peligroso desde el punto de vista educativo, porque había otra comisión que no pasaba por la comisión oficial establecida por el presidente, sino había una comisión lateral que trataba de influir y de insistir en los postulados, especialmente de tipo marxista, para que la educación del chileno tuviera un solo patrón, el patrón marxista. Bueno, todo esto lo escuchamos, lo aprendimos, lo discutimos, al final vimos que era casi imposible abrir esta posibilidad de ser mucho más ecléctico en la formación de los chilenos. 1973. El clima de tensión crece día a día. Raúl Silva Enríquez tiene olfato político y sabe que un quiebre institucional es el peor camino posible para el país y su gente. El cardenal se empeña en evitar que el conflicto siga escalando e intenta crear puentes entre las fuerzas políticas para producir el diálogo. Solo se escucha ruido de sables. Él no quería el enfrentamiento de chilenos contra chilenos. Y para él entonces se daba cuenta de que su prédica no estaba dando los resultados que él quería. Que había aquí, decía él, que se desarmen las manos, pero también desarmen los espíritus. Estamos en una hora dramática para Chile. La peor desgracia que puede ocurrir a un país, y esto todos lo sabemos, es una guerra civil. La paz de Chile tiene un precio. Necesita que todos cambiemos de actitud. Faltan hechos de justicia. Justicia para emprender los cambios justos que nos otorguen la paz. Ese fin de semana el golpe fue un día martes 11. Él había ido el viernes a Punta Etrarca. El día sábado
se va caminando de Punta Trarta hasta Isla Negra. Era un día primaveral, muy hermoso. Y va a ver a Pablo Neruda. Y se va caminando. Se va caminando por la acera, cerca, por la berma de los automóviles. No había camino para irse caminando por allí. Por la playa tampoco. Y se va y llega sorpresivamente a visitar a Neruda. Y ahí conversan. También estaba Neruda en su lecho de enfermo. Conversan sobre la realidad del país. Y entonces el cardenal le dio su bendición a Neruda cuando se despidieron. Y la verdad que no se vieron nunca más. Pedimos respeto por los caídos en la lucha y en primer lugar porque fue hasta el martes 11 de septiembre presidente de la República. Pedimos moderación frente a los vencidos, que no haya innecesarias represalias, que se tome en cuenta el sincero idealismo que inspiró a muchos de los que hoy han sido derrotados. Llevábamos 15 días del golpe y yo ya sabía lo que estaba sucediendo en Chile. ¿Por qué otra gente dice que no sabía? No sé. Porque también fui a San Antonio y en San Antonio también fusilaron a 10, 11 o 12 de los principales dirigentes sindicales que habían, y lo sabía todo el pueblo, todo el mundo lo sabía. Ahora que la gente tenía miedo y prefería no hablar de estas cosas, pero indudablemente no había que ser muy informado para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en Chile. La democracia cristiana y la misma iglesia, yo creo que se alegraron con el golpe. Los obispos que le hacían misa a Pinochet el 11 de septiembre y yo estaba en esa misma hora celebrando la misa por los cadáveres que habían tirado por el Mapocho. Para mí ahí es donde muestra que la iglesia tiene muchas cosas humanas, pero tiene algo que solo Cristo lo explica. Nosotros le dijimos varias veces al cardenal en esos años, don Raúl, usted tiene que romper con el gobierno. ¿Cómo es posible que siga dialogando con Pinochet cuando tenemos un Pinochet que es un criminal? Y el cardenal siempre nos respondió: yo no puedo romper con Pinochet. Es el jefe de Estado y él tenía esa convicción de que la iglesia debía entenderse siempre con los jefes de Estado. Lo que hizo el cardenal fue un intento de ofrecerle al régimen militar un trato, digamos, que le permitiera no irse desprendiendo de los presos políticos, no tener estadios nacionales llenos. Entonces él trató de ser lo más gentil, si tú quieres, con el gobierno en los primeros, sobre todo los primeros 2 años. De hecho, el Papa Pablo VI quiso enviar una carta de condena al golpe de Estado y él personalmente le pidió que no lo hiciera, porque si lo hacía, si el Papa hacía esto, significaba que se declaraba más o menos que la guerra entre la Iglesia Católica y el gobierno militar, y eso él lo quería evitar. Años después se arrepintió y quiso que el Papa enviara la carta, y el Papa le dijo: no, ya pasó el momento, ya. Oh Dios Todopoderoso, que ayudaste con tu sabiduría infinita a desenvainar la espada y a empuñarla para recuperar la libertad de esta patria que tanto amamos, te pido ante mis conciudadanos lo que tantas veces te imploré en el silencio de la noche antes del 11 de septiembre. Ayuda hoy a este pueblo que tanto te pide.
Yo tenía 6 meses de edad cuando me tomaron detenido junto a mi madre, mi tía Isabel, mi prima Viviana, que tenía 9 años de edad, mi abuelo Ofelia, el tío Guillermo, el abuelo Alberto, la tía Mónica. Somos llevados al cuartel de investigaciones de General Maquena y ahí somos separados en 2 grupos. Los que vivimos y los que fueron traídos a este lugar, a Villa Grimaldi, y donde fueron asesinados en la noche del 18 al 19 de noviembre, definida por los sobrevivientes de este lugar como la noche más oscura, la noche más terrible que se vivió en este lugar horrible. Lloraba el cardenal. Y lloraba porque la iglesia no estaba preparada para un acontecimiento así como tuvimos en Chile, en nuestra patria. Entonces él lo instaba para que formáramos dirigentes, formáramos cristianos, católicos, que fueran dirigentes que pudieran dirigir la iglesia, porque la iglesia iba a ser duramente perseguida. Y la iglesia pasa entonces desde el primer día a ser un referente, la gente empieza a llegar al párroco, al sacerdote conocido, a pedir ayuda para que lo acompañe a la morgue, para que le ayude a averiguar si su familiar está en el Estadio Nacional, en el Estadio de Chile o en los lugares que en ese minuto se detenía la gente. Y entonces el cardenal ya los primeros días de octubre invita a las otras iglesias cristianas y a la comunidad judía e instala lo que fue el Comité Pro Paz, que empieza a funcionar en la misma local del arzobispado. Y ahí empieza a atender a la gente. Hay que imaginarse lo que podía ser tener una oficina perdida por ahí, por Almirante Barroso, rodeada por la DINA, digamos, y a punto de ser asaltada, con tipos refugiados adentro. Hay que pensar que estamos hablando del año 74-75, que son los años más duros de la represión, son los años de amplio predominio de la DINA, con aparatos de seguridad que están, pero lanzados como sin freno, digamos. No hay nadie que se oponga a ello, todavía no hay abogados organizados, no hay nada de eso, ¿no? Por lo tanto, crear un organismo así era un verdadero atrevimiento. Las abuelas, las madres, las hermanas, esposas, las mujeres valientes de este país, las mujeres que son el verdadero soporte moral de nuestra nación, que claman justicia, que van a tribunales, al CENDET, al Ministerio de Justicia, van a todas partes, van a los centros de detención clandestina, llegan golpeando la puerta pidiendo por sus esposos, por sus hijos, por sus padres. Y la única instancia que acoge todas estas denuncias que llegan por cientos y por miles en el país es primero el Comité Pro Paz y después la Vicaría de la Solidaridad. Y entonces ahí vino la disolución. Y entonces él toma una decisión acompañado de sus vicarios y de sus curas que lo asesoran, que consiste en, bueno, si nos vamos a hacer cargo de esto, nos hacemos cargo con todo. O sea, esto es la iglesia, esto es un órgano de la iglesia, o sea, una vicaría. Vicario es el representante del obispo, ¿no? Por lo tanto, es el sustituto del obispo en caso de ausencia. Por lo tanto, esto va a tener casi el nivel de la vicepresidencia de la República. Y además lo vamos a poner al lado de la catedral para que quede claro, digamos, que en un edificio que es del arzobispado. Cuando era arzobispo de Santiago, yo creé la Vicaría de la Solidaridad precisamente por esto, porque preveía que iba a pasar una cantidad de cosas, como pasa en todos los movimientos violentos, en los países, en las revoluciones, etc. Y creía que era necesario darle a la gente perseguida un apoyo para que se defendiera de acuerdo con la ley. No se trataba de eludir la ley. El cardenal Raúl Silva era un abogado y por lo tanto era una persona que indudablemente tenía desde ese punto de vista una predisposición para entender toda la temática de los derechos humanos y para insistir en que la defensa que hiciéramos en la vicaría la hiciéramos en las instituciones. Entonces, había muchas personas que
que sin conocer a nadie, pasaba algo en una población, llegaban a la vicaría. Ahí la vicaría le designaba un abogado. Entonces ellos tenían una experiencia muy, muy importante de lo que estaba pasando. Entonces ahí nos juntábamos todos. Entre el 29 de abril y el 30 de abril fueron detenidos dos de mi hijo, la señora de mi hijo, y más el bebé que ellos llevaban en brazos cuando venían de regreso a la casa. Y al otro día fue detenido mi esposo, Manuel. Por debajo de la puerta habían tirado un papel que decía: señora, diríjase a la Vicaría de la... Manos anónimas. Señora, diríjase a la Vicaría de la Solidaridad. Así llego a la Vicaría. Realmente fue el lugar que para nosotros se abría la puerta en la mañana, uno entraba y podía estar todo el día tranquila y a veces hasta podía olvidar lo que pasaba afuera, pero cuando teníamos que hacer abandono a las 6 de la tarde que la vicaría cerraba, nadie sabía qué iba a pasar con uno, si íbamos a llegar a la casa, si nos iban a ir a detener, qué iba a pasar. Pero de esa forma fuimos conociendo nosotros cómo trabajaba la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Yo le tengo un cariño ahora profundo a familias de detenidos desaparecidos. Cuando nos convidaron a unirnos a la huelga de ellos, yo pero ni dudé. ¿Cómo iba a dudar? Cuando era gente que estaba dispuesta a entregar su vida para que se supiera la verdad. Y yo era un servidor de Cristo que dio la vida por la verdad. ¿Cómo no me voy a unir ahí? Este es el programa Escucha Chile de Radio Moscú. Alrededor de 15 mujeres se encadenaron en las puertas de la sede de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, para exigir el esclarecimiento de la situación de sus familiares detenidos y desaparecidos. Y que otro que de repente sentíamos miedo, pensamos que no teníamos derecho a tener miedo, porque el cardenal lo que hacía es que con su manera de conectarse con la gente, con su discurso, su oración, era tan convincente que realmente uno salía convencido de que no había otro lugar decente para uno, que sabía la verdad y que seguir trabajando en la causa en que ya estaba trabajando. Nosotros no creemos, nosotros no aceptamos que la violencia homicida sea el motor de la historia. Rechazamos cualquier determinismo que pretendiera imponer al hombre la necesidad de matar a su hermano para ser más o mejor hombre. Debe ser posible, gritan nuestros jóvenes, vivir sin odiar, vivir sin matar. Proclamar la paz es para el cristiano anunciar a Cristo, que es nuestra paz. Hoy al mediodía falleció en el hospital militar don José Toá González, exministro del régimen marxista. El señor Toá se encontraba internado en tratamiento en el hospital militar, afectado de una fuerte depresión nerviosa con trastornos psicosomáticos, la que lo impulsó a poner fin a su vida colgándose del cuello en el closet de su habitación. Mi mamá siempre recordaba con mucha gratitud y también con mucha sorpresa el comportamiento que tuvo el cardenal cuando mi padre murió, porque ella le pidió que hiciera la misa con motivo de su entierro, y el cardenal recibió un llamado desde el gobierno diciéndole que él no podía hacer esa misa porque mi padre era un suicida. Y mi mamá le tocó presenciar una conversación en que él dijo: a mí no me consta que sea suicida, y si lo fuera, hay suicidas y suicidas. Y hizo igualmente la misa. A pesar de las amenazas que recibió, la hizo en la capilla que tenía en su casa. Ahí se hizo la misa en esa oportunidad y la ofició él mismo, a pesar de las advertencias que recibió del gobierno. Él escuchó, creyó y actuó. Hizo exactamente lo que había que hacer, no se pasó más allá ni más acá, pero su
decisión fue importantísimo para el país. El padre Baeza, que es el vicario de Pastoral Obrera, nombrado por un arzobispo de Santiago que ya pasó, él me ha pedido que venga a hablarles a ustedes. Yo le dije, pero si estoy cojo y viejo. No me dijo, si usted no habla con las patas, así que venga hablando más. Aquí estoy. Pero, ¿qué impresión tengo yo después de haber oído lo que ustedes han dicho, han cantado, etcétera? Veo que un pueblo, que ustedes que somos, diré mejor, un pueblo que sufre. Un pueblo que a pesar de tantas virtudes y tantos esfuerzos, no ha logrado todavía la paz. La paz es el bien supremo, el bien que el Señor le dio a sus discípulos como fruto de su muerte. Mi paz os dejo. La paz viene de la justicia, viene de la caridad y viene de la libertad. Nosotros no tenemos esto. De los momentos así significativos que le tocó vivir a la vicaría, yo creo que ese descubrimiento en octubre, noviembre del año 78, cuando estábamos culminando el Año Internacional de los Derechos Humanos y estábamos por empezar el simposio, fue muy brutal, por una casualidad de un viejo minero que busca a uno de sus hijos que había sido detenido o había desaparecido hacía 4 años. Y él empezó a recorrer minas abandonadas o lugares abandonados de la zona de Lonquén, pensando que lo podía encontrar, tal vez ahí. Se encuentra con los hornos, encuentra que hay restos humanos y además nos dice que arriba de una meseta muy cerca también hay cuerpos botados. Y efectivamente, a partir de ese instante ya no se pudo seguir hablando de presuntos detenidos desaparecidos, sino que se tuvo que asumir que personas que fueron detenidas por fuerzas del Estado, nunca más se supo de ellos. He aquí que despierta de la muerte el justo Abel, mi siervo Jesucristo. Miradlo como viene sin violencia, el que juzga a los pueblos con justicia. Pedimos de todo corazón a Cristo, Señor de la historia, que haga comprender a los hombres esta verdad y nos dé la fuerza de vivirla. La seguridad nacional de todos los estados tiene como base inamovible, insustituible y granítica el respeto a los derechos de todos los hombres y el respeto al derecho de todos los estados. Nunca la iglesia se vio más atochada de gente que en esos tiempos, porque él fue consecuente con lo que Dios sabía que había un pueblo sufriente y en la cual debiera estar, no podía dejar. O sea, él no pasó de largo. Él en su interior vio a Cristo crucificado. Así lo veo. Tendió la mano, alzó su voz, desafió amenazas y críticas para defender a los perseguidos durante la dictadura de Pinochet. Con ello incomodó, por cierto, al gobierno de la época, pero nos incomodó también a nosotros, a los que fuimos acogidos por su solidaridad. En medio de la oscuridad y los dolores de aquellos años, no sabíamos qué hacer ante tanta generosidad. La ayuda vino de donde no la esperábamos, de donde no teníamos cómo agradecerla, de donde muchos sentíamos no pertenecer. Con Sodano no se entendió porque Sodano quería entenderse con la dictadura.
El representante del Papa en Chile, el nuncio, Angelo Sodano, no era una persona que estuviese de acuerdo con las cosas que hacía el cardenal. La norma canónica señala de que el cardenal o el obispo tiene que presentar su renuncia el año que cumple los 75 años. El día que fue a entregar su renuncia, él habló con el Papa y yo tenía ese mismo día un almuerzo con él en las catacumbas de San Calixto, que hasta el día de hoy es regentado por los salesianos, y él estaba en ese momento alojado allí. Y ahí él me dice, con voz entristecida, me dice: yo creo de que mi renuncia la van a aceptar muy rápido. Porque le dije al Papa que yo me sentía con fuerza y que quería seguir. La opinión del obispo que se va siempre va a ser considerada. Fueron sus únicas palabras. Hay que pensar que era el nuncio de la época, Angelo Sodano. Es increíble que un trabajo que es de la esencia de la misericordia y la caridad cristiana, como es el trabajo que hacíamos en la vicaría, basado en la parábola del buen samaritano, absolutamente evangélico, nunca haya tenido la deferencia de visitar una vez siquiera la Vicaría y la Solidaridad. El haber planteado de la manera como usted se planteó con la Junta Militar, ha hecho todo lo que hizo, el cardenal pensaba de que iba a haber un reconocimiento frente a eso. Sin embargo, debe ser el cardenal, el obispo, que se le aceptó más rápidamente la renuncia. Mi humilde legado. He trabajado más de 50 años sirviendo al Señor en su iglesia. Me acerco a la muerte. Lo único que quisiera es que esta voz me llegue y reconciliándonos todos construyéramos una patria mejor, una patria de hermanos. Así sea. Juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Ya nos inspira a seguir trabajando y a saber que desde la religión también se puede oír una voz de liberación. Creo que él se la jugó más que otro sacerdote. Él no tenía miedo. Creo que el cardenal en este minuto falta en la iglesia. Y yo de verdad cuando oro porque realmente llegue una figura semejante al cardenal a la iglesia chilena. La iglesia debe ser la iglesia del pueblo, sin tanta jerarquía, sin tanta pomposidad. Yo creo que Jesús fue una persona del pueblo, entonces Jesús caminaba con su pueblo. La riqueza de don Raúl sigue presente, no sigue presente en los medios, sigue presente en un barrio que tiene una capillita, que la gente va a misa, si tiene problemas de salud encuentra solidaridad y visita de enfermos, hay catequesis, hay ayuda fraterna. Yo creo que es una figura que, como ustedes están haciendo, merece la pena
que no sea olvidada, y no tanto por reconocimiento a él ya no lo necesita, pero sí como ejemplo para las nuevas generaciones, porque fue un modelo de capacidad de diálogo, de entendimiento en la diversidad o incluso de confrontación cuando creía que era necesario. Podremos alcanzar